¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a Totsa Topatoi, Gloria al Padre. Y en ese domingo, es un domingo pues muy especial, es el segundo domingo de Cuaresma, y tiene una lectura muy particular, muy bella, que pues deberíamos analizar sin más. Lo pueden buscar San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Para comenzar, vamos a invocar la presencia divina diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, pasados 6 días, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear lavandero sobre la tierra. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban aterrados. Se formó una nube que los cubrió con su sombra y se dejó oír desde la nube una voz. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Luego, mirando en derredor, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Bajando del monte les prohibió contar a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. Guardaron aquella orden y se preguntaban qué era aquello de cuando resucitase de entre los muertos. Hasta aquí el texto de San Marcos, hermanos, bellísimo sin duda, y vaya, muy increíble porque como esos 3 discípulos, Santiago, Juan, Pedro, fueron los únicos que pudieron ver esta maravilla. Fíjense, de los 12 discípulos apóstoles, solamente ellos pudieron gozar de esa presencia. ¿Por qué? Dios sabrá. ¿Quién sabe por qué? Ese tipo de visiones pues no es para todos. Muy bien, vamos a analizarla. Este texto lo podemos pues analizar en 3 momentos. El primer momento, fíjense bien, versículos del 2 al 3, que se relacionan con los últimos versículos, el 9 y el 10. O sea, tienen mucho que ver. ¿Qué nos cuentan esos versículos? Que subieron, se transfiguró Jesús, y los últimos versículos que nos hablan de la resurrección de los muertos. Fíjense cómo está este paralelismo en la situación del texto. Nos está presentando San Marcos primeramente la transfiguración de Jesús y a lo último nos está diciendo que la resurrección de los muertos es una realidad. Así que tanto lo uno como lo otro van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando resucitemos entre los muertos, seremos semejantes a esta transformación que mostró Jesús a los demás. Imagínense que, pues qué bonito, ¿no? Que tú y yo vayamos a la presencia del Señor algún día y que el Señor nos transfigure, nos transforme. Y qué hermoso esto de hablar de la transfiguración, hermanos, porque vemos a personas que están desfiguradas y unas que están transfiguradas. Por ejemplo, cuando uno vive en pecado, vive en la desfiguración. Podemos ver a esa persona triste, cabizbaja, ojos sombríos, vaya, una actitud deplorable. Y al verlo de lejos, sentimos y vemos que esa persona anda muy mal, drogada, falta de sueño,
vaya, podemos ver a simple vista esa desfiguración del rostro. Y no estoy hablando aquí de fealdad, porque aunque una persona sea fea, pero si vive la virtud, si vive la Eucaristía, si vive la palabra de Dios, si vive el amor al prójimo y sus semejantes, el amor a sí mismo, esa persona, aunque tenga ese tipo de características, pero se transfigura y se ve en sus ojos una belleza que no se ve en cualquiera. Así que hermanos, desde este momento, desde esta vida, hay una pequeña transfiguración y una desfiguración. ¿Cuál quieres tú? No me digas, solamente respóndete a ti mismo. ¿Qué elegimos? ¿Transfigurarnos y resucitar de entre los muertos? ¿O desfigurarnos y morir definitivamente en el Sheol, en la Gehenna, en el infierno? Ese es un contraste que, hermanos, hay que analizarnos. Y eso es lo que Jesús ofrece. Jesús te está ofreciendo la transfiguración. ¿La aceptas o no la aceptas? ¿Transfigúrate o desfigúrate? Muy cómico el asunto, pero bueno, vamos a analizar la segunda parte, este segundo momento, que es versículo del 4 al 6, que está en contraste con el versículo 8. ¿Por qué? Porque es aquí cuando aparecen Moisés y Elías. Aquí está hablando de la presencia de ellos y el último versículo, el 8, de la ausencia. O sea que aparecen y desaparecen. ¿Por qué? Pues para darnos esta enseñanza. Primeramente, pues hablaban con Jesús. Y se dice que hablaban con Jesús porque estaban platicando de cómo iba a resucitar de entre los muertos, ¿no? Claro, eso es lo que dicen algunos teólogos. Pero para ti y para mí, pues es algo que no vamos a saber hasta que ya estemos en la presencia de Dios. Ojalá lo sepamos. Y así, queridos hermanos, podemos apreciar que este texto en verdad es la clave para entender la transfiguración. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Dios en la nube? Este es mi Hijo, el amado. Antes de esto, la nube tiene mucho que ver en la cultura judía. Por ejemplo, podemos ver que en el Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 24, versículo 16, la nube está en el campamento de los judíos. Y dice que la nube estuvo ahí 6 días y que al séptimo llamó a Moisés. Fíjense que, ¿qué relación hay aquí? Y después vemos en este texto, en el versículo 2, que dice, pasados 6 días, subieron al monte. O sea, qué curioso que esa nube nos está diciendo que es la Shekinah. ¿Y qué es la Shekinah? Es la presencia de Adonai con los judíos. Así que la presencia de Adonai o Adonai es la presencia de Dios en su pueblo, la Shekinah. Ahora, esta Shekinah se manifiesta primeramente, como vemos en el libro del Éxodo, en la nube. Y aquí, esa nube que se va acercando, por eso, si se dan cuenta, los apóstoles tenían cierto miedo, porque pues primeramente veían a Jesús con ese resplandor que dice el texto que ningún blanqueador del mundo lo podía hacer. Y ven a Moisés y a Elías. O sea, es algo maravilloso, es algo que no pueden creer. Increíble, vaya, bellísimo. Y después se acerca esa nube y la voz. Y vaya, por eso se escondieron bajo tierra, vaya. Se inclinaron rostro en tierra
porque decían, vamos a morir. Estábamos viendo la Shekinah. Solamente Moisés pues era el digno, el que podía hacerlo, ¿verdad? Y así que, hermanos, este es el corazón del texto. La Shekinah, la presencia de Dios, que habla de su Hijo el amado. San Beda el Venerable nos dice que, transfigurado el Salvador, no perdió su sustancia corporal, sino que mostró la gloria de la futura resurrección suya o nuestra, como ya habíamos platicado. El que así apareció a los apóstoles, así aparecerá después del juicio a todos los elegidos. Así que Jesús va a estar en todo su esplendor al final de los tiempos. Va a venir como juez, como justo juez y como verdadero Dios y verdadero hombre. San Juan Crisóstomo en su homilía 56 nos dice: y para que viesen que tenía potestad sobre la vida y la muerte, mostró a su lado a Moisés, que había muerto, y a Elías, que aún no había llegado a morir. Acuérdense del texto donde Elías es arrebatado en un carro de fuego y en la presencia de Eliseo, su discípulo. Así que se fue y no murió. Significó así que también que la doctrina de los profetas fue una iniciación a la doctrina de la ley de Cristo. Igualmente significó la unión del Nuevo y Antiguo Testamento, porque los apóstoles se unieron en la resurrección con los profetas y ambos saldrán al encuentro al Rey de todos. Así que se dice que Moisés escribió los 5 primeros libros, la Torá, el Pentateuco, y que Elías pues es el más grande de los profetas. Así que si ellos están con Jesús, quiere significar algo. Y cuando ellos en el versículo 8 ya no están y nada más está Jesús, quiere decir que Jesús es más que Moisés, más que Elías, más que la ley, más que las profecías, porque Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Teofilacto nos dice: en sentido místico, esto significa que después de la consumación de este mundo, que fue hecho en 6 días, volvemos a los 6 días, ¿se acuerdan? Si somos sus discípulos, Jesús nos llevará consigo al alto monte, esto es, el cielo. Y entonces veremos su singular gloria. Hermanos, este hecho de los 6 días, fíjense qué curioso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo vemos en el Génesis. Después el Éxodo. En 6 días estaba la Shekinah. Estaba la nube con la presencia de Dios. Y aquí en el Evangelio de Marcos nos dice que 6 días antes de la fiesta, Jesús va al monte. Y es donde aquí nos invita Dios a ir al cielo, preparar nuestras vidas, preparar nuestro corazón, preparar nuestra doctrina para llegar al cielo con Él, para verlo a Él en su gloria y que Él nos comparta su gloria. Así como Moisés y Elías, que uno estaba muerto y el otro no, veían la gloria de Dios y la podían soportar. Fíjense, caso contrario de los apóstoles que no se atrevían, pero ellos ya habían dado ese paso, estaban preparados para ver esa visión. Así que, queridos hermanos, hasta aquí la explicación del texto. Si te gustó el video, dale like y comparte para que más hermanos pues conozcan un poquito más de la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga
Chao, bye.